Buenos días para todos y para todas, muchachos. Empezamos el tema de hoy. Hoy nos corresponde hablar de la excreción en plantas. Bien, vamos a ver cuáles son las estructuras que estos seres vivos utilizan para expulsar sus desechos o sus productos del metabolismo y cuán importantes son estos para la industria en la actualidad. Entonces, vamos a empezar. Resulta que al igual que el resto de seres vivos, las plantas también producen o hacen muchos procesos metabólicos que les permiten pues obtener su propio alimento. Sin embargo, en estos procesos que hacen estas sustancias que ingresan a la planta, pues también se van a generar unos productos que ellas no utilizan o no requieren para su metabolismo. Esos productos que ellas no van a utilizar se conocen con el nombre de desechos y ellas tienen que desarrollar estructuras especializadas que permitan expulsarlos al exterior, al medio externo, y pues que estos puedan ser aprovechados por otros animales, por otros seres vivos, o básicamente pues como se ocurre en la actualidad, que son aprovechados a nivel industrial. Bien, entonces las plantas principalmente excretan agua y dióxido de carbono. Son procesos resultados de la respiración y también además expulsan oxígeno, que es un producto resultado de la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis permite expulsar esos tres componentes, agua, dióxido de carbono y oxígeno. Bien, aunque ellas no tienen unas estructuras especializadas como los animales, también tienen ciertas partes que permiten la expulsión de estas sustancias. Entonces, empezamos. Acá vemos una hoja. Entonces, ya anteriormente habíamos hablado que a través de las hojas se expulsaba, por ejemplo, el vapor de agua, el agua de las plantas, y algunas plantas especializadas, no todas, expulsan a través de las hojas sales minerales que proceden de la raíz. Bien, todo esto, toda esta expulsión de vapor de agua o de agua a través de las hojas se conoce como el proceso de transpiración, que también ya lo habíamos tratado anteriormente. La transpiración o evaporación, que es muy parecido, es la expulsión de agua de la planta por efectos eh, de la evaporación de esta misma hacia la superficie. Bien, además de las hojas, pues las plantas también presentan otras estructuras especializadas para la expulsión de desechos. Entonces, hay otras que encontramos en los tallos, que ya vamos a ver cómo es que se llaman estas estructuras. Bien, acá en esta diapositiva se resumen básicamente las tres estructuras secretoras de las plantas que son primordiales y fundamentales para que ellas expulsen sus desechos. Empezamos por los estomas, que son una especie de células que se encuentran ubicadas debajo de las hojas. ¿Listo? Entonces tenemos la hoja, si ustedes voltean la hoja, ahí encontramos los estomas. Son células microscópicas que no vamos a... Para ello es necesario utilizar un microscopio. Son así de estas aquí, aquí los encontramos cerraditos totalmente, pero cuando ellos hacen la expulsión de agua o la evaporación, ellos se abren para que el agua pueda salir al medio externo. Bien, esta es la estructura de los estomas, así que no. Otras estructuras que se encuentran en el tallo de las plantas se llaman lenticelas. Entonces, cuando ustedes ven un tallo y encuentran estas estructuras así, especie de estrías, esas son las lenticelas y por allí ellas también excretan algunas agua y sales minerales que son bien fundamentales e importantes para muchos procesos industriales que vamos a ver más adelante. Y finalmente hay unas plantas especializadas que reciben el nombre de estas. Ellas expulsan sales minerales, entonces son cristales de sales, producto del metabolismo. Ellas habitan, de hecho, lugares un poco desérticos o inclusive a veces algunos humedales y como absorben gran cantidad de sales, pues entonces expulsan a través de las hojas. Bien. Acá, digamos, nos hacen un resumen de estas plantas. Las plantas halófitas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos, presentan otro tipo de estructuras denominadas glándulas de sal. Ellas debajo de la hoja tienen estas glándulas, las cuales facilitan la excreción de sal que la planta recibe en exceso como consecuencia de su crecimiento en estos ambientes.
como ellas habitan esos suelos tan salinos, pues así mismo como absorben sal, es tanta la sal que absorbe que también tienen que excretar sal. Entonces acá vemos esta planta, es una halófita, y vemos como bajo de la hoja se forman esos cristales de sal que ellas han expulsado, ¿bien? Y básicamente lo hacen a través de las glándulas, que se llaman glándulas de sal, que es aquí como vemos en esta imagen. Bien, las otras estructuras, pues acá las podemos ver. Están en el tallo las lenticelas. También encontramos que en el tallo hay unos estomas, no en todas las plantas, porque los estomas son característicos de las hojas, ¿ve? Sin embargo, algunas en sus tallos también tienen estomas, pero principalmente lo característico del tallo son las lenticelas, ¿bien? Y en la hoja, pues es la expulsión del vapor de agua y el oxígeno y también pues dióxido de carbono. Ahora, ¿cuáles son esas sustancias que expulsan las plantas? Principalmente que son tan importantes y que ellas no requieren para su metabolismo. Entonces, estas plantas o esta excreción que ellas realizan reciben el nombre de metabolitos secundarios. ¿Listo? Son metabolitos porque son productos del metabolismo y son secundarios porque las plantas no los necesitan para nada en su desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a leer aquí el texto. Como resultado de sus procesos metabólicos, las producen sustancias que no son esenciales para su mantenimiento, pero que tampoco son desechos. ¿Listo? Son sustancias que son ricas en nutrientes o ricas en algunas sustancias químicas que puede que no sean desechos, pero la planta no los necesita. Entonces ella los expulsa. Estas sustancias se denominan metabolitos secundarios y pueden jugar un papel importante en la defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros, que en general tienen aplicaciones médicas e industriales. Entonces, casi que la mayoría de metabolitos secundarios tienen una importancia bastante buena a nivel industrial y es lo que se conoce hoy en día como las plantas medicinales, por ejemplo, que ellas extraen un montón de sustancias para fabricar medicamentos que son útiles para tratar enfermedades. ¿Listo? Entonces, esos son los metabolitos secundarios, son sustancias que no son esenciales para la planta, pero tampoco son desechos, son sustancias de hecho nutritivas o importantes que ella excreta porque no necesita. ¿Bien? Entonces, son secundarios ese motivo. ¿Listo? Ya productos de la excreción que realmente son excreción de la planta que ella no requiere y que sí son productos de desecho, pues encontramos al oxígeno, encontramos al agua, encontramos a las halófitas que excretan sales y algunas dióxido de carbono. Esos son los desechos fundamentales y esenciales de ellas. Los metabolitos secundarios eh, son sustancias que no se consideran desechos, sino que tienen una importancia bastante buena a nivel médico y a nivel industrial. Sin embargo, ellos las expulsan porque ya no las necesitan para su metabolismo. Importantísimo, pues que eso les quede claro, bien, porque lo voy a preguntar. Dentro de estas sustancias conocidas como metabolitos secundarios, encontramos a los taninos, a los esenciales y al látex. Ya vamos a ver para qué sirven cada una de estas sustancias. Bien, por otro lado, los alucinógenos también se consideran metabolitos secundarios producidos por las plantas. Por ejemplo, la amapola, que es una planta que produce una sustancia química llamada alcaloide, y ese alcaloide se conoce con el nombre de morfina, que es muy utilizado en la medicina como un analgésico para adormecer o para aliviar los dolores fuertes o crónicos de las personas. Entonces, eso es un metabolito secundario. La planta no lo requiere, no lo necesita, pero no para un montón de funciones. Bien, entonces, acá encontramos a cada uno de estos metabolitos. Encontramos a los alucinógenos, como les mencioné, la morfina o inclusive la planta de la marihuana que secreta el THC. Es un metabolito secundario que se usa como un alucinógeno. Los aceites esenciales y el látex. Bien, empezamos con el número uno, los alucinógenos. Son sustancias que causan graves alteraciones en la percepción de quienes las ingieren, o sea, alteran la realidad. Un ejemplo
es la amapola, que produce la morfina y alivia dolores crónicos en las personas. ¿Listo? Se utiliza como un analgésico. Otro ejemplo es la mandrágora, que también es una planta alucinógena que produce básicamente una sustancia que hace que las personas alteren la percepción de la realidad. Otra es la marihuana, que produce el THC, que también altera la percepción de la realidad. Tenemos la coca y tenemos también a los hongos alucinógenos u hongos mágicos, que aunque no son plantas, pues también desechan o excretan estas sustancias que producen una alteración de la percepción en las personas. Ahora vamos con los taninos. ¿Qué son los taninos? Estos son utilizados básicamente para hacer las pieles de los cueros, ¿bien? Y son un desecho de las plantas. Entonces, este es un desecho que se utiliza para curtir las pieles crudas de los animales y convertirlas en cuero. Se encuentran frecuentemente en plantas con altos índices de madera, es decir, troncos bastante fuertes, grandes y leñosos. Además de su uso en la fabricación del cuero, tienen otras aplicaciones en la fabricación de vinos y de whisky, ¿listo? Ya que se almacenan en barriles hechos con maderas que contienen taninos y de ahí salen pues todos los aromas característicos de las bebidas alcohólicas. Bien. Los taninos también los encontramos en las hojas de té, en las nueces, en los frutos secos como las almendras, nueces, chocolate negro, canela, clavo y otras especias. De hecho, ellas son muy útiles para condimentar las comidas. Bien, en las frutas las encontramos las granadas, que son como las granadillas, las uvas, bayas, que son semillas, membrillo, y en los frijoles. Son sustancias ricas en taninos. Ahora, los aceites esenciales, sustancias muy utilizadas básicamente porque son los responsables de emanar o producir un montón de aromas que básicamente son utilizados industrialmente para fabricar perfumes y también gran cantidad de alimentos. Hay muchas plantas utilizadas en la fabricación de aceites esenciales. Bien, algunos de los aceites más comunes son el jazmín y la lavanda. Y además también la producción de flores, que es digamos, una gran fuente de la economía colombiana, se utiliza básicamente para producir a nivel industrial toda esta cantidad de aceites que venden en el exterior. Por ejemplo, las flores del limón y la naranja son muy perceptibles a emanar toda esta cantidad de aromas. Ahora, el lácteos, ¿qué es el lácteos? Es una mezcla de aceites, es una sustancia muy nutritiva, porque el aceites tiene azúcares, tiene sales minerales, tiene proteínas, tiene alcaloides, tiene taninos, tiene muchos compuestos que se encuentran distribuidos a canales especializados llamados graticíferos, ubicados básicamente en el tallo de la planta. Entonces, esta sustancia es pegajosa, es de color blanco, parecida al pegante, al colbón, y los secretan las plantas grandes y leñosas, básicamente. Entonces, es utilizado por las plantas básicamente para alejarse de sus depredadores, ya que en algunas puede ser tóxico y pues el animal que lo ingiera pues puede intoxicarse. También ayuda a las plantas contra depredadores y si la planta tiene alguna rotura del tallo o alguna cicatriz, entonces el látex les ayuda en este proceso de la cicatrización, a cerrar la herida. A nivel industrial, el utilizado en la producción del caucho, ¿listo? Y además también en la fabricación de chicle o goma de mascar. Acá vemos una imagen de cómo algunas plantas tienen estos canales y cómo al abrir estos canales, pues se puede extraer esta sustancia muy utilizada a nivel industrial. Bien. Entonces es para que nos demos cuenta de toda la importancia que tiene la excreción en plantas, ya que son sustancias utilizadas a nivel industrial y medicinal todo el tiempo y que sus productos son muy beneficiosos de hecho para nosotros, ¿bien? Entonces tomen sus apuntes, ya ahorita nos vemos por videollamada y hablaremos más sobre este tema, ¿listo chicos? Entonces que tengan un feliz día.